mi gente hermosísima, espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy feliz de poder estar en este nuevo video con todos ustedes y desde ya estoy muy agradecido por todo el apoyo que me puedan brindar. También quiero recordarles que se pueden suscribir a este canal pulsando el botoncito rojo que aparece acá abajo de suscripción y dándole a la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video a ustedes les esté llegando un mensaje. El caso que les traigo el día de hoy es el de George Steiny, un adolescente al que se le hizo justicia 70 años después. Comencemos de una vez con todos los detalles. George Junius Steiny nació en Pinewood, Carolina del Sur, Estados Unidos, el día 21 de octubre de 1929. Vivía con sus padres, Amy Steiny, George Steiny y su hermana Catherine Steiny en Alcolú, una pequeña localidad de Carolina del Sur, cuando el racismo y las leyes segregacionistas imperaban en el sur de los Estados Unidos. Para quienes no conozcan de qué se trataba las leyes segregacionistas, estas consistían básicamente en la separación de distintos grupos raciales en el día a día, como eran en los restaurantes, cines, baños, colegios, etc. En Estados Unidos utilizaron este sistema hasta el año de 1965, aunque hasta nuestros días podemos ver cómo el racismo sigue imperando en muchos países del mundo. Dicho esto, comencemos con todos los detalles. La pequeña localidad de Alcolú, donde vivía George, estaba separada por las vías del tren que hacían una especie de frontera entre la zona de los blancos y la zona de los negros. Una mañana de marzo de 1944, George se encontraba cuidando las vacas de su familia. Dos niñas blancas se habían cruzado las vías del tren, adentrándose así a lo que denominaban la zona de los negros. Las niñas eran Betty June Biniquet, de 8 años de edad, y Mary Emma Tams, de 11 años. Se sabe que las niñas estaban en búsqueda de flores silvestres. Las niñas iban en su bicicleta y a pocos metros se encontraron con George, preguntándole así que dónde podrían ubicar estas flores. George muy amablemente les dio las indicaciones y éstas siguieron su camino. Esa misma noche, la familia de ambas niñas, al notar que éstas no regresaban a su casa, empezaron a alertar a toda la comunidad, haciendo así posible organizar una búsqueda en donde participaría George y toda su familia. A la mañana siguiente, a pocos metros de la iglesia bautista misionera Green Hill, se encontrarían los cuerpos de las dos pequeñas. Los médicos forenses establecieron que ambas niñas fueron asesinadas con algún objeto pesado y una de ellas presentaba también signos de abuso sexual. A unos pocos metros de donde consiguieron los cuerpos de la niña fue encontrada el arma homicida. Este era una viga de madera llena de sangre aproximadamente de 2 metros. Durante la noche anterior, George Steiny había relatado inocentemente de que él se había encontrado con estas niñas blancas mientras éstas estaban en búsqueda de flores silvestres, convirtiéndose así para la policía en la última persona en ver con vida a las niñas y en el sospechoso número 1 de sus muertes. A George se lo llevaron inmediatamente a la comisaría, sometiéndolo así a un interrogatorio en el cual no se encontraba ni su abogado y mucho menos su familia, ya que después de la noticia despidieron al padre de George de la empresa donde trabajaba y lo obligaron a que abandonara el pueblo junto a toda su familia. Según los agentes policiales, George confesaría voluntariamente que había matado a la niña pequeña para poder violar a la mayor, a quien luego asesinaría. Sin embargo, nunca hubo un registro por escrito de la supuesta confesión. A George se le asignó un abogado que no tenía ni idea en cómo defenderse con temas de asesinato. Más bien se decía que este era un cobrador de impuestos que para ese momento se encontraba en campaña para su reelección. El proceso fue desarrollado sin las más mínimas garantías para el adolescente. El juicio tuvo lugar el día 24 de abril de 1944, un mes después del arresto, en el Tribunal del Condado de Clarendon. El jurado estaba compuesto por 10 hombres blancos, ya que para ese entonces eran ellos quienes tenían capacidad legal. En el juicio de George, que duró menos de 3 horas, nunca se pudo ver pruebas de algún rastro de sangre en la ropa del joven. Los negros de la localidad no pudieron entrar en la sala.
Tampoco pudieron hallar otras pruebas que culparan a George. Con lo único que estos contaban eran con la supuesta confesión del niño presentada por los agentes, que de igual manera no constaba por escrito en ningún registro. El supuesto abogado no presentó ningún testigo en el juicio y, temiendo por él mismo, no hizo el más mínimo esfuerzo en defender a George. Luego de este peculiar juicio y con tan solo 10 minutos de deliberación, el jurado emitió su veredicto. El joven George Steiny, de tan solo 14 años, fue condenado a la pena de muerte en la silla eléctrica. Para ese entonces, según las leyes de Carolina del Sur, cada individuo de 14 años a más era tratado como un adulto. Sin tener ningún tipo de apoyo ni visita de algún pariente, el joven George tuvo que asumir su juicio y su ejecución totalmente solo, acompañado únicamente por una Biblia que siempre estuvo con él. El 16 de junio de 1944, a menos de 3 meses del crimen, fue llevado a cabo la ejecución de George Steiny en la Penitenciaría Estatal de Carolina del Sur en Columbia. Para el año de 1988, el caso de George Steiny dio lugar a la publicación de una novela de David Stout llamada Carolina Skeletons, y para el año de 1991 se estaría filmando la película llamada de igual manera Carolina Skeletons, y en inglés The End of Silence, basada en la novela y dirigida por John Herman y Kenny Blank. Hasta nuestros días, el caso de George Steiny ha sido considerado como controvertido, ya que nunca fue resuelto de una manera satisfactoria y por todas las inconsistencias que éste tuvo. George Steiny fue declarado la persona más joven ejecutada en los Estados Unidos en el siglo XX. Tras 70 años de este suceso, el día miércoles 17 de diciembre de 2014, la jueza Carmen Tevis de Carolina del Sur decretó que el condenado a muerte más joven de la historia de los Estados Unidos no había contado con un proceso justo. La juez dictaminó que este juicio estuvo lleno de violaciones constitucionales, ya que este proceso no duró más de una jornada y que con lo único que contaban era con la supuesta confesión voluntaria de George, pero que éste en ningún lado había quedado registrado por escrito. También indicó que su abogado, el cobrador de impuestos, nunca llamó a ningún testigo y que éste tampoco apeló al fallo, apelación que habría bastado para poder suspender la ejecución. La jueza también indicó que al jurado solo le bastó 10 minutos para condenar a George a la pena capital. También, examinando las actas del proceso, se fijó de que no habían hecho la presentación del arma homicida en el juicio. Después de todo esto, la jueza pudo deducir que, de haber sido cierto que George confesó el crimen, los policías habrían obtenido esta confesión de una manera indebida, presionando así al adolescente a decir todo lo que ellos querían oír. Todo esto que hizo la jueza en el año 2014 sirvió para que algunos expertos examinaran la única prueba, y era la viga de madera que habían conseguido, llegando así a la conclusión de que esta viga pesaba más de 20 kilos, haciendo imposible de que George, un niño de tan solo 14 años, levantara esta viga de madera y golpeara a las niñas en reiteradas ocasiones hasta su muerte. Aunque este juicio del 2014 no estableció como tal la inocencia o culpabilidad del adolescente, sí se llegó a la conclusión de que George quedaría exonerado de su condena, algo que para ese momento sería algo inútil, ya que el chico había perdido la vida 70 años atrás. Familiares del condenado y distintos abogados han intentado durante años reabrir el caso, dado que también dicen que no había evidencia y que el argumento más fuerte era que el chico había hablado con las niñas de 11 y 8 años. Katherine Robinson, la hermana del joven, recuerda que George era tan pequeño que debieron agregar una guía telefónica para que se sentara en la silla eléctrica. Es como si el cielo se hubiera aclarado, declaró Robinson, maestra retirada de 80 años. Cuando lo vimos en las noticias estábamos sentados con amigos. Alcé mis manos y dije, gracias Jesús, alguien nos había escuchado. Es lo que esperamos por muchos años, afirmó. Debido a que su hermana Amy Steiny sí pudo asistir a este juicio del 2014 y declaró que George no pudo haber cometido ese asesinato, ya que estaba con ella dentro de la casa. Declaración que años atrás nunca pudo dar para ayudar a su hermano, ya que ella junto con su familia tuvieron que abandonar el pueblo.
Bueno, mi gente hermosa, estos son todos los detalles que tengo con respecto al caso del día de hoy. La muerte de George, una muerte totalmente injusta, en donde algo de justicia llegó luego de 70 años con todo el juicio que se hizo en el 2014, donde vemos pues que todo este tema del racismo parece no tener ningún tipo de fecha de vencimiento, mientras la ignorancia siga prevaleciendo en el mundo. Yo por ahora me voy a despedir, no sin antes decirte que si te ha gustado este video no olvides en dejar tu like y en suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video.